Vamos a comenzar este tiempo en oración. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites venir a tu presencia, este tiempo que nos permites pasar a tu lado, este tiempo de congregación, de estar unánime juntos, Señor, en el mismo sentir, de honrarte y exaltarte con nuestras vidas. Ahora, Padre amado, que queremos estudiar tu palabra, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, Padre Santo, y que cada día seamos transformados por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, como es tu propósito para que estemos aquí. Nos abandonamos en tus manos, dejamos todo en tus manos para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 16. Perdón, no, el 17 al 32 es para hoy. Efesios 4, 17 al 32, amén. Perdón. Efesios 4, 17 al 32. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén, amén. Entonces, en nuestro estudio anterior, que leíamos los versículos 4 al 16, vimos que Cristo, después de su obra redentora, dice que Él dio dones a la iglesia con un propósito claro, que es edificar el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Amén. Nosotros, la iglesia de Cristo. Amén. ¿Y todo para qué? Para que estemos en la unidad de la fe. Y que crezcamos en madurez espiritual, ¿sí? Que crezcamos espiritualmente, que es la madurez espiritual. Y ahí entendimos que el creyente no debe permanecer como niño espiritual, ¿cierto? Así como los niños van creciendo, así mismo uno como creyente empieza como niño en el evangelio, pero va creciendo y va madurando espiritualmente, ¿cierto? Así mismo es.
Entonces, ¿para qué? Para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, por cualquier doctrina, sino que permanezcamos firmes en el Evangelio del Señor Jesucristo, guiándonos por la palabra, ¿no? Y de esa manera poder reflejar el carácter de Cristo. Eso era todo lo que veíamos y decíamos que el crecimiento no es opcional. O sea, todo creyente, amén, todo creyente debe crecer espiritualmente. Tiene que haber unas evidencias en el creyente por medio de esa madurez espiritual, que es una vida transformada a como el Señor quiere que la transformemos. O sea, y va de la mano con lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a estudiar hoy en esta parte de Efesios, porque ahí digamos que se pasa en los capítulos anteriores se hablaba de las doctrinas, se hablaba del fundamento, pero ahora pasa a la práctica, ¿sí? Entonces nosotros debemos practicar la palabra, no solamente ser oidores olvidadizos de la palabra, sino ser hacedores de la palabra de Dios, amén. Y entonces en este estudio vemos cómo realmente se aplica eso, porque todo cristiano debe saber que dentro del cuerpo de Dios hay, digamos que dos naturalezas, ¿cierto? Hay una naturaleza que es la naturaleza carnal y está la naturaleza espiritual. Eso tenemos nosotros. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en este cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la carne? La carne se compone del cuerpo y del alma, que es donde se manifiestan todos los sentimientos, las emociones y todo eso. Y está el espíritu, que es lo que busca agradarle a Dios, que es nuestra conexión con Dios. Entonces, una persona del mundo, como ya no hemos estudiado, su espíritu está ¿qué? Está muerto, ¿sí? No tiene vida. Por eso a veces se les dice que los muertos vivientes del mundo. Porque aunque tienen vida y caminan con su alma y su cuerpo, pero no tienen esa vida espiritual que es la conexión y que es la evidencia de la salvación, la conexión con Dios. Entonces esas dos naturalezas están en conflicto, enfrentamiento internamente, ¿cierto? Porque ¿qué hace el alma y el cuerpo? Quieren disfrutar de las cosas de este mundo, disfrutar de la vanagloria de la vida, quieren estar en el baile, en esas cosas que practicaba el viejo hombre, pero ¿qué quiere el espíritu? Adorar a Dios, agradar a Dios con nuestras vidas. Entonces el cristiano que no está en esto, es decir, que no está en continuo enfrentamiento con su carne y que no le da rienda, digamos que intenta siempre agradar a Dios, es que realmente no está seguro de estar en Cristo. Y es más, puede que no haya nacido de nuevo, porque uno como creyente siempre tiene que luchar por vivir una vida que le agrade a Dios, ¿sí? Una vida que exalte a Dios. Entonces, por eso vamos a estudiar, porque nosotros, dice la palabra, que somos hijos de Dios, hijos de luz. En el versículo 17 al 19, dice nuevamente, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, a los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, es algo fuerte ahí, ¿no? Y esto es una exhortación que hace el Señor. ¿Para qué? Para que no vivamos como antes vivíamos. O sea, no podemos decir que somos creyentes y seguir viviendo de una manera que no le agrada a Dios. Seguir en la borrachera, seguir en el baile, seguir en la fornicación, seguir en todas esas cosas que no le agradan al Señor. Entonces, eso es una orden apostólica. Estas son palabras del apóstol Pablo, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso es que hasta el día de hoy, después de tantos años, hacen parte de la iglesia, hacen parte del fundamento doctrinal de la iglesia. Y eso no es una sugerencia, son ordenanzas del Señor. El creyente no puede vivir como el mundo vive. Entonces, si vemos el mundo vive, un día está en borrachera, los viernes salen a bailar, salen a tomar, se van a las discotecas, hacen un poco de locuras, hasta vicios, drogas, todo eso.
el sábado en la misma, que para el desenguayabar, no sé qué, y el domingo se van a la iglesia a persinarse, a confesarse, a rezar 10 Aves Marías y 20 Padres Nuestros, que para salvarse, que para estar a cuentas con el Señor. Y así como dicen ellos que el que reza y peca empata, eso es mentira del diablo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos vivir como ellos viven, porque esas costumbres hasta la iglesia cristiana se han infiltrado. Entonces, los viernes están en lo mismo con los compañeros del trabajo, por allá tomando, haciendo cosas que no convienen, y después pretenden venir el domingo tal vez no rezan los 10 Padres Nuestros ni las 20 Aves Marías porque les da pereza, porque aquí no se practica de esa manera, pero si vienen y medio hora levantan las manos y piensan que ya están bien con el Señor. Pero no, hermanos, eso es mentira del diablo. Y eso lleva a la condenación, esa práctica. Ahora, nosotros como creyentes no podemos vivir como el mundo porque no somos hijos del mundo. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Amén. Y, y, vamos a ver unas características del mundo, ¿sí? Sin Dios, de las personas del mundo sin Dios. En Romanos capítulo 1, unas hojas hacia atrás, encuentran Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22. Romanos 1, 21 al 22. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue que entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Entonces ahí vemos esas características, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que se les hable, ellos no van a comprender que están pecando, que están haciendo mal. Para ellos es lo más normal, las borracheras, los vicios, para ellos es bien. Y después ir a la iglesia, para ellos es lo mejor. ¿Sí? Piensan que ellos están haciendo bien, pero están con el entendimiento entenebrecido, que no se dan cuenta realmente de que se están perdiendo, que la paga del pecado es la muerte, es decir, el infierno. Eso no tiene otro nombre, no hay ni purgatorio, como dicen en otros lugares, que hay purgatorio, que va allá la persona y va por un tiempo y va y purga sus pecados y se va. No, porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio. Amén. Entonces está esa ignorancia espiritual, esa dureza de corazón también en esas características. Perdieron la sensibilidad realmente de comprender qué es lo malo y lo bueno. No tienen esa conciencia como debemos nosotros tener esa conciencia desarrollada, que es la voz del Espíritu Santo, hablándonos cuando pecamos o cuando vamos a pecar, de que nos arrepintamos y que nos pongamos a cuentas con el Señor. Y es una entrega total al pecado. Si los vemos ellos, si uno habla con una persona del mundo, ellos a veces no comprenden que lo que están haciendo está mal. Y realmente eso va en contra de la voluntad de Dios. Leamos ahí en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 y 5. 3 al 5. Primera de Pedro 4, 3 al 5. Está al final, llegando a Apocalipsis. Es decir, está Pedro, después sigue Juan, Primera de Juan, y después sigue Judas y después Apocalipsis, de los últimos de la vida. Primera de Pedro 4, versículo 3 al 5. Sí, sí.
Primera de Pedro 4, 3 al 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, de embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. De aquí lo dice que ya pasó el tiempo de agradar a los gentiles, de agradar a las personas sin Cristo, ¿sí? Y dice ahí, y ellos se extrañan, ¿por qué? Porque nosotros ya no corremos a esas laxivias, ya no corremos a ese pecado, a ese desenfreno. No, porque nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto no podemos correr detrás de esas cosas. Y si nos ultrajan y nos persiguen y hablan mal de nosotros, que porque nosotros no compartimos con ellos ese pecado, pues allá ellos. Nosotros no tenemos por qué digamos, sentirnos mal porque tal vez nos inviten y después estén hablando mal de nosotros porque no vamos, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces el mundo normaliza el pecado, lo celebra, se enorgullece del pecado. O sea, si notan las personas del mundo cuando hablan de pecado que hicieron, que festejaron, que bebieron más que yegua soleada, dicen por ahí, y entonces se enorgullecen. Y no, yo me tomé como 20 garrafas de aguardiente y no sé cuántas cervezas, y hice y deshice y no sé qué, y terminé por allá debajo de un puente borracho, y para ellos es lo mejor. Pero si vemos a la luz de la realidad, es terrible esa situación. Es algo que no le agrada a Dios primeramente, pero es algo que va desgastando y va degradando a la persona como tal. En el libro de Juan, San Juan 8:12, San Juan 8:12. Amén. San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. O sea, el que sigue a Cristo no puede caminar en oscuridad, no puede caminar en tinieblas, ¿sí? No puede continuar pecando, debe ser luz, debe ser ejemplo, debe dar buen testimonio de lo que es ser cristiano. Es decir, que un cristiano no se emborracha, un cristiano no tiene vicios, no fuma, no hace esas cosas que son prácticas del mundo. O sea, cuando uno está caminando con el Señor al principio del Evangelio, cuando uno es un bebé espiritual y empieza como a asistir a la iglesia y eso, uno todavía tiene costumbres del mundo, pero cuando ya va uno creciendo espiritualmente, por eso es que es necesario congregarse, por eso es necesario orar, alabar al Señor, estudiar la palabra, para que todo eso vaya cambiando vaya quitando de nosotros de esa naturaleza de pecado y se vaya fortaleciendo la naturaleza del Señor, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues nosotros ya no anhelamos y ya no hacemos ni practicamos todo ese pecado que practicábamos antes, porque ahora nosotros somos luz. Amén. Volviendo a Efesios capítulo 4, verso 20 al 21. Amén. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces nosotros no hemos aprendido así, ¿verdad? O sea, aquí Pablo establece una diferencia clara entre los que practican las cosas del mundo, entre los que son del mundo y los que somos de Cristo. Amén. Entonces, en lo que el mundo practica y en lo que Cristo enseña.
Hay una gran diferencia, porque Cristo no enseñó esa conducta, ¿cierto? Él no enseñó a vivir en pecado, ni enseñó a vivir en inmundicia, ni en borrachera, ni en cosas que no convienen, sino todo lo contrario. Él nos enseñó a vivir en santidad. Y dice la palabra de Dios que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Y no es que ya seamos santos y que seamos completamente santos y que nos sale la oreola y que ya no practicamos, que ya no pecamos, no, porque tal vez de una u otra manera pecamos con pensamientos, con cosas, y que eso no es una licencia para pecar, porque somos salvos por gracia, pero ya no practicamos el pecado. Una cosa es que, como les decía, el hueco, uno pasa una vez y se cae a un hueco, se tropieza y se cae y ya, ¿cierto? Pero no todos los días está pasando y se está tropezando y se está cayendo en el mismo hueco. Entonces es diferente eventualmente un mal pensamiento, una cosa así, o a practicar el pecado es completamente diferente. El problema actual hoy en día es que el creyente no debe aprobar el pecado, porque hoy en día se aprueba el pecado. Hoy en día se les dice que porque como estamos en gracia, porque ya somos salvos, porque Cristo pagó el precio, entonces que podemos vivir como queramos. Y no, eso es falso. Nosotros no podemos vivir como queramos. Debemos vivir como el Señor quiere que vivamos. Amén. Entonces se mezcla con el mundo y empiezan a hacer prácticas del mundo y no es así. Y el problema se ve en participar en esas prácticas del mundo, como fiestas, borracheras, bailes, vicios, conversaciones incluso, porque a veces en los trabajos se prestan para esas conversaciones, de las cuales nosotros ya no debemos ser partícipes de eso. No debemos participar en esas conversaciones de odio hacia otras personas o de murmuración o en los hombres de esas conversaciones obscenas, de esas cosas que no convienen porque no le agradan a Dios. Y la palabra de Dios es clara, ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 11. En Efesios 5:11 dice ahí, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Sí? No debemos participar de esas conversaciones, ni de esa idolatría, ni de esa borrachera, ni de esos bailes, ni que la discoteca, que no sé qué. No, porque nosotros somos llamados a ser nuevas criaturas. Esas costumbres de la música, por eso es que hasta la música del mundo no debemos escucharla, porque eso lleva al pecado. Nosotros como cristianos debemos escuchar música que adore y agrade al Señor, que sea de alabanza para gloria de su nombre. No que porque nos guste la seguimos escuchando, no, porque ahí seguimos contaminando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir con esa música del mundo, con esa música que contamina. Primera de Juan, más adelante vamos a leer varios versículos. Primera de Juan 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No debemos amar el mundo, ni las costumbres del mundo, ni las cosas que están en este mundo. ¿Cierto? Dice el Señor que nuestra mirada debe estar primeramente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6:15. Perdón, 6:14. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y el yugo desigual normalmente se habla de parejas y sí es algo fundamental, que los cristianos
cuando ya somos cristianos, cuando ya creemos en el Señor, cuando ya estamos encaminados con el Señor Jesucristo, no nos unimos en yugo desigual con los incrédulos en relaciones sentimentales, en noviazgos, en nada de eso, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Y lo mismo tiene que ver incluso en negocios o en otras uniones que uno plantee, porque uno debe aprender a darle primero la gloria y la honra a Dios. Entonces hay negocios que no convienen, negocios que tal vez se ven, es un negocio bueno, pero hay algo ahí detrás de eso y el compañero sí va por esas cosas, por esa maldad, pero uno no debe participar porque se hace, al participar en eso, pues también tiene ahí culpa, lógicamente. Y dice al final de ese versículo, dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. O sea, no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. Porque donde está luz, que nosotros somos llamados a hacer luz, ¿cierto? No hay tinieblas, entonces no hay pecado. Nosotros debemos darle la gloria al Señor con nuestras vidas. Entonces, el que dice ahí, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y eso es muy claro y es algo que nosotros debemos tener en mente. Nuestra mirada puesta en los lugares celestiales, sí, que estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no practicamos las cosas que el mundo practica, sino que nuestra mirada está en el Señor. Un verdadero cristiano no aprueba el pecado, no está de acuerdo con el pecado, sino que lo confronta y aleja ese pecado de su vida. Amén. Continuemos de Efesios nuevamente, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces ahí es muy clara la palabra, dice despojados del viejo hombre, que renovar en nuestro espíritu. Entonces, aquí está el corazón del mensaje. Hay tres acciones: despojados del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Pues nosotros, pero que nuestra naturaleza anterior, o sea, la carne, lo que está denominado entre nuestra alma y nuestro cuerpo, porque normalmente el cuerpo es donde se manifiestan los vicios, ¿sí? O sea, el cuerpo es el que se acostumbra al fumar, el que se acostumbra a tomar, al alcohol, y entonces va a querer siempre consumir esas sustancias, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Tiene un efecto en el cerebro y tiene un efecto en las emociones y en los pensamientos, que eso es el alma, donde se manifiestan esos pensamientos de emociones. Y por eso cuando se habla de la carne es eso. Y cuando uno dice despojarse del viejo hombre, pues no es literal de que entonces ya sacamos de nosotros el alma y el cuerpo, porque si no morimos, sino que es luchar para qué, para que crezca nuestro espíritu. ¿Cómo luchamos? Con comunión con Dios, en oración, en el congregarse, en el estudio de la palabra, en alabar al Señor, no escuchando música mundana, sino escuchando música que le agrade a Dios. Todo eso hace que nuestra mente se renueve, ¿sí? Y que crezca nuestro espíritu y que ya nuestros pensamientos no estén de continuo en el pecado, sino en el bien, de continuo en agradarle a las otras personas o a darle gusto a la carne para que la carne esté tranquila, no, sino en darle gusto a Dios para que crezca nuestro espíritu. Dice, vestirse del nuevo hombre es hacer crecer nuestro espíritu. ¿Cómo hacemos crecer nuevamente? Con oración, con comunión con el Señor. Es importante, hay que fortalecer ese ser interior. Como hablando de tecnología, hay que borrar el disco duro, ¿sí? Hay que formatearlo y volverlo a reprogramar con la palabra del Señor. Y de esa manera es que podemos evolucionar y caminar de continuo con el Señor. Hay unas hojitas más atrás, un par de hojas atrás en Gálatas capítulo 2.
bueno, unas Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no vivo yo, que ahora Cristo vive en mí por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y dice que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que pienso, por donde camino, como camino, es para darle la gloria y la honra a Dios, para darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y de esa manera nosotros estamos en comunión con el Señor. Ahí también en Segunda de Corintios, unas hojas más atrás, unas hojitas más atrás, en Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Amén. Dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, amén. ¿Quiénes están en Cristo? Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, las cosas viejas que son nuestras viejas costumbres, nuestra vieja manera de vivir, lo que estaba acostumbrado el cuerpo a hacer, lo que estaba acostumbrada la carne a hacer. Es decir, los vicios, las borracheras, las malas palabras, la fornicación, el adulterio, todo lo que se dice pecado, es lo que antes estábamos acostumbrados a hacer, pero ahora no. Ahora no debemos, sino debemos despojarnos de esas costumbres. Unas hojas más atrás, en Romanos 6, versículo 4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, es con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también que nosotros andemos en vida nueva, dice la palabra. Tenemos que andar en una nueva vida, de una manera que le agrade al Señor. Ahora, en Colosenses, que está Efesios, después de Efesios sigue Filipenses y después sigue Colosenses, y en Colosenses capítulo 3, verso 5, dice así. Oído, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría, cosas y seguimos, por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿qué? Sobre los hijos desobedientes, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, quiere decir que ya no, cuando vivían en ellas, o sea, en esa práctica. Pero ahora dejad también vosotros de estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces vean que todo tiene que cambiar en nosotros. O sea, tenemos que hacer morir pues lo terrenal, hacer morir esas costumbres, es decir, que ya no se enseñoreen esas costumbres de nuestra vida, que ya no practiquemos esas cosas, sino que le demos que la gloria a Dios con nuestras vidas. Dice, dejar el pecado pasado, cambiar nuestra forma de pensar, vivir conforme a la verdad.
¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Ese viejo hombre tiene que morir. Esa vieja persona que éramos antes tiene que morir. Tenemos que dejar que la nueva vida en Cristo realmente viva en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 25 al 29. Efesios 4, 25 al 29. Amén. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, lo primero que dice ahí, que hay evidencias en nuestra práctica para poder dejar nuestro viejo hombre, dice que lo primero es abandonar la mentira, ¿sí? En el versículo 25 lo dice, vuestro vestidos del nuevo hombre, el 25, por lo cual desechando, como nos vestimos del nuevo hombre, desechamos toda mentira, sino que hablamos la verdad, ¿sí? Es decir, que ya no mentimos. Dice ahí en Colosenses, acuérdense que está más adelante, Colosenses 3:9. Dice Colosenses 3:9, ahí adelantico donde estamos. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. O sea, los mentirosos, dice la palabra de Dios, que no van a entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces nosotros no debemos mentir los unos a los otros. Después dice, en el versículo 26 y 27, dice, airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, el sentir ira, digamos que no es pecado, o sea, el sentir enojo no es pecado, pero sí el vivir continuamente en ese enojo. Y lo peor es de darle rienda suelta a ese enojo. Es decir, que ese enojo, más allá de uno ponerse de mal genio, se vaya a acciones, se vaya a maltrato, se vaya a malas palabras, ¿sí? Porque debemos nosotros como hijos de Dios resolver los conflictos, no guardar resentimiento, no darle lugar al diablo en nuestras vidas, porque muchas veces con esa ira, con ese enojo, podemos darle lugar al diablo para malas palabras, para golpes, para contiendas, hasta se llega al tiempo de homicidio, ¿sí? Porque se descontrola la ira y se llega a ese pecado. Entonces el cristiano está llamado a perdonar, ¿cierto? Nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar y a olvidar, porque hay quienes dicen, no, yo perdono pero no olvido, y eso está mal. Eso está mal porque uno debe olvidar, uno debe aprender a dejar esas cosas, porque si uno no aprende a dejar esas cosas a un lado, entonces siempre va a estar recordando y siempre va a tener ese rencor y siempre va a tener esos sentimientos negativos hacia esa persona que tal vez le hizo daño, y el Señor quiere que nos despojemos de esos pensamientos. ¿Y cuándo se debe perdonar? Siempre y de inmediato. Uno debe aprender a perdonar de una vez, no esperar 20 años para perdonar al que le pellizcó, al que le pegó, al que le hizo, al que le deshizo, no, sino que debe ser de inmediato. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ojo, esto hasta los matrimonios aplica, porque muchas veces nos
acostamos enojados y nos dormimos enojados, dejamos la pareja por allá enojada y no. O sea, mientras seamos creyentes, estemos bien con el Señor, para estar bien con el Señor, lógicamente tenemos que estar bien con el cónyuge. Van a haber problemas porque no es una vida garantizada de color de rosa, ¿cierto? Van a haber dificultades, pruebas, situaciones, pero ¿qué dice la palabra? Que debemos ponernos a cuentas con el Señor, ¿sí? Y debemos ponernos a cuentas con el cónyuge. Es decir, que y eso es lo que vemos hoy en día. Y entonces pelean los esposos y cada uno coge por su lado y no sé qué, y se dan la espalda y no se habla, no se despiden, no hay comunión. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que antes de que se ponga el sol, uno se tiene que poner a cuentas con la persona y arreglar las cosas, ¿sí? Perdonar y hablar y que no se le dé larga a solucionar ese problema. Porque cuando uno le da largas a solucionar ese problema, va creciendo el problema, va creciendo hasta que sea algo descontrolado. Y ahora después en el versículo 28 de Efesios, en el 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Entonces, robar no solamente es quitar las cosas, porque lógicamente el robar es pecado, el quitarle las pertenencias a otra persona es pecado. Pero también va ahí con el explotar, con el evadir, con el pagar mal. Tal vez no se roba cosas, pero se roba el tiempo en el trabajo, no le dedica el tiempo al trabajo como debe ser, o el esfuerzo al trabajo como debe ser y como se contrató, sino que, como dicen por ahí, mama gallo todo el día. Y eso está mal, porque es robarse el tiempo. Entonces, hay un sinnúmero de cosas a lo que se podría decirle robar. No es solamente quitar cosas, que lógicamente es pecado, pero muchas otras como el tiempo, como hacer cosas que no son del trabajo en el horario de trabajo y cosas así. Entonces, nosotros como creyentes debemos aprender a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. En Romanos 13:1 amén. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, como que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Desde a qué voy? Precisamente con lo del tiempo y con lo del trabajo y el robarse el tiempo haciendo otras actividades, haciendo otras cosas que no son del trabajo. Y también, tanto empleados se debe sujetar a las autoridades, pero las autoridades también tienen ellos su cosa, pagar lo justo, hacer las cosas, ser íntegros. Nosotros como creyentes debemos ser íntegros en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿sí? Y lo último que veíamos ahí de ese versículo 28 dice que compartir con el que padece necesidad. Eso sí, con sabiduría y con la guía del Espíritu Santo, porque no todo el que dice tener necesidad realmente la tiene, sino que son artimañas que usan para beneficiarse. En versículo 29 ahora ahí de Efesios 4. ¿Oído esto? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Y ojo, y ahí es clara la palabra. Ninguna palabra corrompida, no decir groserías, cambiar nuestro vocabulario, porque muchas veces puede que no nos parezca grosería, pero dice, usted no sirve para nada.
ahí está hablando mal. Ahí está diciendo, haciendo cosas o diciendo cosas que no edifican. ¿Y qué quiere el Señor? Que hablemos para edificar, para aconsejar, para animar, para echarlos para adelante a las personas, ¿cierto? No para chismear y criticar, porque esos sí son buenos, ¿no? Pero al contrario, para edificar a las personas. Usar palabras que bendigan, no humillar, porque a veces humillamos con nuestras palabras. Por eso se tiene que quitar de nuestra boca toda palabra corrompida. Tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario, porque muchas veces la carne está habituada, es decir, nuestra vieja naturaleza está habituada a hablar con groserías, y para muchas personas puede ser normal, pero ahora en Cristo no es normal. En Cristo no es normal estar diciendo groserías, así sean normales para el mundo, así todo el mundo las diga. Al creyente no es normal. Usar palabras que bendigan y sobre todo eso en los matrimonios también aplica eso, porque muchas veces por el enojo, por las cuestiones, uno dice palabras que no son correctas hacia la esposa o la esposa hacia el esposo, y debemos tener, digamos que, o cambiar esas costumbres y esas palabras de referirnos hacia el cónyuge, porque debemos darle honor al cónyuge, amén. Y también en medio de eso también habla del orgullo, porque muchas veces hablamos de una manera orgullosa y dice la palabra que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y es más, dice la palabra que debemos tener a los demás como mayores que nosotros mismos. Eso demuestra humildad. Entonces, la boca de un cristiano deben salir palabras que edifiquen y no destruyan. Porque muchas veces con nuestras palabras, como les decía, esa como que no sirve para nada y esas cosas, esas palabras destruyen a la persona. Destruyen y se pueden convertir en un obstáculo para esa persona, para que esa persona evolucione, para que esa persona confíe en las capacidades que Dios le ha dado. En Efesios capítulo 30 al 32, por favor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, cuando dice ahí en el 30 que no contristéis al Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo se pone triste con nuestro mal comportamiento. Él se pone triste cuando hacemos cosas incorrectas. Él se pone triste cuando venimos del domingo, levantamos las manos, decimos, adoramos al Señor y salimos y nos olvidamos del Señor. Y salimos y otra vez a las borracheras, otra vez a los vicios, otra vez a la fornicación, otra vez a las cosas que no convienen. Y el pecado del creyente no solo es un error, no solo es pecado, sino que produce dolor al Espíritu Santo. Él se pone triste, él tiene sentimientos, ¿sí? Y el Espíritu Santo dice que llora cuando uno vive como el mundo vive, cuando uno vive en corrupción, en pecado, ¿sí? Por eso debemos quitar de nosotros, digamos que esas prácticas pecaminosas, porque ahora somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto debemos vivir de una manera que le agrade a Dios, de una manera que le dé gloria a Dios. Y después dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir quítese? Quitarse, ¿sí? Que se salga de nuestras costumbres, que ya no estemos amargados porque el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, que ya no estemos amargados por más mala situación que estemos pasando acá. Nuestra herencia es celestial y es gloriosa y es eterna en los lugares celestiales en Cristo Jesús, amén. El enojo y la ira, dice, airados pero no pequéis, que era lo que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Porque si realmente
dejamos que la ira se descontrole, puede llevar a problemas, puede llevar a conflictos, puede llevar a guerras, puede llevar a peleas y literal de puño y pata. O sea, puede llevar un enojo, una ira a algo tremendo, hasta quitar la muerte, a quitar la vida, perdón, hasta la muerte. Pero sí están atentos. La gritería, de decir malas palabras, como lo habíamos visto, maldecir. Mucha gente se acostumbra a maldecir o a decir groserías y eso está mal. Porque ¿qué debemos practicar? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó. Y es que la falta de perdón es un obstáculo para que algunos creyentes estén genuinamente bien delante de Dios. Porque dicen estar bien con Dios, levantan las manos, pero tienen rencor y odio por personas. Y aún después de mucho tiempo. Y eso no debe estar en el cristiano, no debe estar en el creyente. En Mateo 6:12. Mateo 6:12. Amén. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, decía el Señor Jesucristo cuando estaba enseñando la oración. Dice que debemos decirle a Dios que perdone nuestras deudas, que nos perdone así como nosotros también perdonamos. Y entonces ahí donde debemos pensar, ¿nosotros perdonamos realmente? ¿Nosotros genuinamente perdonamos? Porque recuerden lo que les dije hace un rato, eso de que perdono pero no olvido no es realmente perdonar. Ahí siempre va a quedar esa raíz de amargura, ese rencor, ese resentimiento, y debe uno perdonar. Y en Mateo 5:23, 5:23 y 24. Amén. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? O sea, ve, dice, a lo que vamos de aquí, dice, ve y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, nosotros cuando venimos delante de Dios, Él quiere que nuestro corazón esté dispuesto a adorarle, esté dispuesto a exaltarle, esté a un corazón limpio y agradable para el Señor. Y si hay resentimiento, si hay rencor, si hay envidia, si hay cualquier pensamiento o sentimiento negativo en nosotros, va a ser un obstáculo para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Va a ser un obstáculo para que estemos bien con el Señor. Entonces, perdonar de corazón, restaurar las relaciones y vivir en paz. Dice la palabra de Dios que mientras dependa de nosotros, debemos vivir en paz con los demás. Debemos velar y hacer todo lo posible para que estemos en paz con las personas que nos rodean. ¿Sí? Ya si la otra persona no quiere perdonarnos o no quiere hablarnos o no, pues allá ella. ¿Sí? Pero nosotros, mientras dependa de nosotros, es más, es pedir perdón sin que sea nuestra culpa. O sea, debemos aprender a llegar a ese punto de humildad y de un corazón conforme al del Señor, que le pidamos perdón a las personas que tal vez tienen la culpa del conflicto o la dificultad, en lugar de nosotros esperar a que nos pidan perdón. Y cuando vivamos de esa manera podremos decir, ahora sí estoy viviendo como un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces, este pasaje que hemos estudiado es una prueba espiritual tremenda, ¿no? Porque no basta con decir soy cristiano, sino que nuestra vida debe ser evidencia realmente de que Cristo está en nosotros, de que ya no vivimos nosotros, sino de que Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces ya no vivimos como el mundo, nos despojamos del viejo hombre, es decir, de esas viejas costumbres de pecado, sino que ahora vivimos como hijos de Dios.
¿sí? Y al no vivir como hijos del mundo, sino vivir como hijos de Dios, pues agradamos al Señor y no entristecemos al Espíritu Santo con el pecado. Amén. Entonces, debemos de examinar nuestra vida, debemos de examinar nuestro corazón, si ya nos despojamos del viejo hombre o aún hay rastros de ese viejo hombre en nuestro diario vivir. ¿Sí? Debemos renovar nuestra mente por medio de la comunión, la palabra del Señor, las alabanzas. Por eso es que somos tan insistentes en que debemos cambiar esa costumbre de escuchar música del mundo, música que no agrade a Dios, porque eso alimenta nuestra alma. Y si nos llenamos, si estamos escuchando música que le agrade a Dios, pues va a alimentar nuestro espíritu y vamos a ir creciendo espiritualmente. Entonces, esa verdad, esa madurez espiritual no es teoría, sino es una vida transformada, una vida práctica, o sea, una práctica que diariamente debemos ejercer en nuestra vida para estar a cuentas con el Señor y para disponer nuestra vida para el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por lo que nos exhortas y nos hablas y nos dices nuevamente que debemos corregir nuestro camino, que debemos dejar las viejas costumbres que teníamos, que debemos dejar el pecado atrás, que debemos dejar y huir de la tentación y huir del pecado y no tener comunión con ese pecado, con esa tentación. Ayúdenos, Dios Todopoderoso, Padre Santo, ayúdanos a crecer espiritualmente por medio de la comunión contigo, Señor, para poder avanzar cada vez más en nuestro camino, para poder crecer espiritualmente cada vez más y estar listos y preparados para el Señor Jesucristo, que sabemos que en cualquier momento Él vendrá por tu iglesia, por nosotros, pero que tú quieres una iglesia santa, una iglesia digna, y sabemos que no podremos aún llegar a esa plenitud de Cristo, pero que sabemos que luchamos y corremos esa carrera como tú quieres que la corramos. Aunque caigamos en los obstáculos, nos levantamos, nos sacudimos, te pedimos perdón, nos ponemos a cuentas contigo y seguimos avanzando en esta carrera que nos dirige hacia ti, que nos dirige hacia esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Fortalécenos y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Santo, a vivir como tú quieres que vivamos, amado Señor, para exaltarte y honrarte con nuestras vidas, para ser hijos de luz, para ser hijos de Dios, genuinos para gloria de tu nombre. Nos abandonamos en tus manos y abandonamos nuestras vidas delante de tu presencia, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad, conforme a tu propósito y conforme a lo que quieres para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén, amén. Gloria al Señor, amén.